Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una prueba no paramétrica de la U de Matuidi. En este caso tenemos dos grupos con los que se ha realizado la investigación, los cuales vendrían a ser el grupo control y el grupo experimental. En una investigación cuasi experimental se necesita dos grupos, ¿no? Como podemos observar, cada grupo, tanto el pretest y el posttest, constan de 4 dimensiones. Y cuando hablamos de lo general, vendría a ser la sumatoria general de estas 4 dimensiones. De la misma manera se realiza en lo que es el grupo experimental también. Ya, en la diferencia, ¿no? La diferencia vendría a ser a la resta de la sumatoria general del pretest menos la sumatoria general del posttest, lo cual nos daría 4 menos 6, vendría a ser menos 2. Para tener los resultados de los demás datos, solo nos vamos hacia abajo y nos da los resultados. De esta manera tenemos la diferencia en el grupo control, ¿no? Tanto del pretest y el posttest. De la misma manera en el grupo experimental. Ya, para realizar lo que es la U de Matuidi, tenemos que tener en una fila los resultados del pretest y el posttest, ¿no? Lo que vendría a ser de la sumatoria general de ambos, como podemos observar aquí. E incluso está diferenciado por colores. Y grupo 1 vendría a ser lo que le pertenece al grupo control y grupo 2 lo que le pertenece al grupo experimental, tanto el pretest y el posttest. Ya, una vez realizado esto, nos vamos al programa SPS y para lo cual nos va a pedir los datos de la diferencia, tanto del grupo control como el grupo experimental. Y lo que vamos a hacer es copiar los datos de la diferencia. De esta manera, y nos vamos aquí, control V. Y ahora ya tenemos la diferencia del grupo control y nos faltaría la diferencia del grupo experimental. Realizamos el mismo procedimiento. Ya. Como podemos observar, ¿no? Tiene decimales. Para ello, por si no queremos eso, nos vamos a vista de variables y lo único que hacemos es, en donde dice decimales, poner 0. Aquí también. Muy bien. Teniendo esto, vamos a ver un cambio, ¿no? Que ya los números están de manera entera. Y cambiamos los nombres para no equivocarnos. Esto era la diferencia, vamos a ponerlo como dif, ¿de qué grupo? Grupo control. Y esto vendría a ser la diferencia del grupo experimental. Ambos son de medida, son números, ¿no? Entonces van en escala. Ya. Teniendo esto ya podemos hacer lo que nos pide, ¿no? Que vendría a ser la prueba de normalidad. Nos vamos a la opción de analizar, en este caso a estadísticos descriptivos y a explorar. En explorar podemos hacer la diferencia o la prueba de normalidad de cada grupo, bien del grupo control o el grupo experimental. En este caso lo vamos a hacer de los dos al mismo tiempo. Ya, de esta manera nos vamos a gráficos. ¿Y qué queremos? Los gráficos de normalidad con pruebas, ¿no? Eso es lo que queremos. Continuar y de esta manera vamos a aceptar. Y como podemos observar, nos dan los resultados. Ya, nos vamos a lo que nos pide, que vendría a ser el cuadro de aquí, la prueba de normalidad. Y lo que hacemos va a ser
copiarlo como que, como imagen para pegarlo al Excel. Nos pide la prueba de normalidad, ¿verdad? Y aquí tenemos la imagen. Ya nosotros lo podemos adecuar a nuestra manera. Muy bien. Ahora lo que hacemos es rellenar, ¿no? El cuadro. Ya, primero, aquí tenemos en la prueba de normalidad lo que es el Kolmogorov y el Shapiro-Wilk. Pero, ¿cómo sabemos cuál de ellos utilizar? Como podemos observar, para Shapiro-Wilk se usa cuando los datos son menor o igual a 50 datos. Y cuando es mayor que 50 datos, se utiliza el Kolmogorov. Y en este caso, ¿dónde nos damos cuenta cuántos datos tenemos? En lo que es en el grado de libertad, lo que debe ser a 45. Entonces podemos decir que es menor que 50 datos y usamos lo que es el Shapiro-Wilk. Y rellenamos, ¿no? Con los datos que tenemos aquí. En aquí vamos a hacer lo que es primero la diferencia del grupo control. Vamos a rellenar. Nos vamos a ubicar solo en esta fila de aquí. Como sabemos, el grado de libertad que nos da es de 45. Lo rellenamos. El P vendría a ser el P valor o el P o la significancia, ¿no? En este caso vendría a ser igual a 0,005. Y en el estadístico solo estamos trabajando con el de Shapiro. No nos confundamos con del costado, que vendría a ser 0,922. Ya, ¿y qué nos dice esto, no? Que si el p-valor o la significancia es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Y si p es mayor o igual que 0,05, es de manera viceversa, ¿no? Aceptamos la nula y rechazamos la alterna. Y como en este caso nos ubicamos en el p-valor, vemos que P es igual a 0,05, lo cual es menor que 0,05. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rechazamos la nula y aceptamos la alterna. Es decir, los datos no tienen una distribución normal. Por lo tanto, aplicaremos la estadística no paramétrica. Ya, con este mismo gráfico vamos a completar el cuadro de aquí, ¿no? El grado de libertad es 45, como observamos, pero ahora los ubicamos en lo que es la diferencia del grupo experimental. Lo estadístico es 0,948, como ya lo tenemos aquí, y el p-valor es 0,044. Teniendo esto, vamos a pasar a lo que es hacer la prueba de hipótesis, ¿no? Que es de muestras independientes, la U de Math-Win. Para ello, para realizar esto, ¿qué vamos a hacer? En el SPS vamos a copiar los datos del pretest y el posttest, ¿no? Pero aquí, el que está en una sola fila, todos los datos. Se pasa a copiar. Control C. Lo copiamos de la misma manera. Los datos también, ¿no? Del posttest. Como decía, en el Udemy Math se necesitan los datos en una sola fila de ambos grupos. Una sola fila, el del pretest, y en la otra fila, tanto el grupo control como el grupo experimental, el posttest. Ya. Una vez teniendo esto, también podemos copiar lo que es el grupo, ¿no? Para diferenciarlo, como les mencionaba al inicio. Los grupos. Ya. También lo pasamos a copiar al SPS.
Ya, como al inicio les expliqué, si no queremos con decimales, simplemente cero, ¿no? Aquí cero, de la misma manera aquí, y de la misma manera en aquí. Ya, podemos ver, ahí está. Ya, aquí. Todos son escalas, excepto, excepto el grupo. El grupo vendría a ser nómina. ¿Por qué? Nos vamos a lo que es, aquí cambiamos los nombres primero, ¿no? Estos eran los datos de qué? Del pretest. Pretest. De la misma manera cambiamos el nombre, son los datos del post de, tanto del grupo experimental y grupo control, ¿no? Está ahí en una sola fila. Y aquí vendría a ser esto, vendrían a ser los grupos, ¿no? El cual nos ayudaba a diferenciar quiénes le pertenecían al grupo control y al grupo experimental. Para ellos nos vamos, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Nos vamos a valores y damos como uno, ¿quién estaba? Lo que es el grupo. ¿Grupo qué grupo era? Control. Con, control, ¿no? Añadir, ponemos. Y al de valor 2 le dimos a qué grupo? Al grupo experimental. Entonces ponemos experimental. También añadimos y aceptamos. ¿Y dónde se ve ese cambio? Cuando hacemos clic en aquí, y ahí dice control, para diferenciar, ¿no? Hasta dónde es los datos del grupo control y de dónde vienen ya los datos del grupo experimental. Nos ayuda a diferenciar. Muy bien. Ya teniendo esto, pasamos a hacer la prueba de UDEMAT, ¿no? Nos vamos aquí a analizar. Como sabemos, esta prueba es una prueba no paramétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hemos probado los valores, las diferencias no provienen de una distribución normal. Por eso decimos que es una prueba no paramétrica. Nos vamos a la opción prueba no paramétrica y nos vamos a lo que dice muestras independientes. Hacemos clic en lo que es objetivo, lo personalizamos y vamos a campos. Y en campos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el pretest, qué campos tenemos, ¿no? Y el postes. Y lo que vendría a ser grupo, ahí. Bien, después de esto nos vamos a la configuración. También personalizamos la prueba. En este caso, ¿qué prueba queremos? La prueba de UDEMA. En este, nos vamos a ejecutar y ya nos va a darnos. Aquí está. La prueba no es una prueba no paramétrica, ¿no? Como podemos observar, aquí tenemos esto. Lo copiamos. Copiar como imagen. Y lo copiamos para pegarlo en el Excel, ¿no? Aquí como pueden ver, ya, control V. Y tenemos lo que es la imagen. La imagen, ¿no? Aquí arriba también hay otra imagen que nos pide realizar, el cual va a ser esto se realiza de manera separada, es por partes. También lo podemos hacer aquí en el SPS. Solamente nos vamos a lo que es analizar. Seguimos el mismo procedimiento. Prueba no paramétrica. Muestra independiente.
Ya no, objetivo y está campo solamente de uno. Sabemos, en configuración está la prueba de uno. Ejecutar. Nos vota por separado. Aquí está. Como podemos observar, copiar también como imagen. Ujú. Tenemos la prueba, resumen de contraste de la hipótesis, ¿no? Tanto por separado o también que esto es del pretest, donde nos dice la hipótesis nula, ¿no? La distribución de pretest es la misma entre categorías. Bueno, en este caso nos va a salir la prueba de Udemy, que es para muestras independientes, el cual estamos utilizando, ¿no? Con una significancia de 0,105. Eh, que nos dice el nivel de significancia es de 0,050 y se muestra la significancia asintónica, en el cual aquí ya tenemos de ambos, ¿no? Para diferenciar, podemos realizarlo de esta manera. Em, ya, aquí nos dice, ¿no? ¿Qué más nos pide? Aquí está el pretest entre el grupo resumen de la U. También lo tenemos aquí. Nos bota este cuadro y el SPS. Aquí está. Ujú. Lo copiamos también como imagen. Reemplazamos, ¿no? Por los ejemplos anteriores que nos está dando, lo cual está aquí. Mm, mm, Ya, una vez que tenemos esto, pasamos a realizar lo que es el formato de imagen. Podemos poner bordes, ¿no? El grosor del borde para que no se vea de manera junta. De esta manera, cual esto es por separado. Ponemos de color, ¿no? Ya, aquí tenemos lo que deseamos, lo cual es el, el resumen de la prueba de Udemy de muestras independientes, ¿no? Para ello vamos a reemplazar los datos. La U es el valor, ¿no? De la U de Manugine, que es 1935, nos dice. Lo reemplazamos nada más. 1935. El p-valor vendría a ser la significancia, ¿no? Como les decía, en este caso nos sale que es menor que 0,01, o sea, es muy pequeño. Entonces, lo consideramos como cero. Y en N es el dato total que tenemos, ¿no? Si teníamos 45 datos en el pretest del grupo control y otros 45 en el pretest también del grupo experimental, harían una sumatoria de 90. Entonces hay 90 datos del pretest del grupo control más el grupo experimental y de la misma manera del pretest y póster del grupo control. 90. Muy bien.
Ya, en este caso, la Z vendría a ser el valor de cuál es el valor de la estadística de prueba estandarizado, el cual sería 7,527. Ya, teniendo esto, ¿no? Si P es igual a, en este caso P es igual a 0, lo cual vendría a ser menor que 0,05, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, es decir, las medias del pretest y posttest son diferentes. Ya, ¿cómo sabemos cuánta es la media? Nos vamos una vez más a nuestros datos que tenemos y la media se realiza de esta manera, sacando, bueno, es decir, el promedio se realiza de esta manera. De la general es igual a todo, ¿no? Todos los datos del valor general. De la misma manera lo realizamos aquí también. Y para hacer en el SPSS, ¿cómo se realiza? Vamos a copiar del post-test los datos generales, ¿no? Que tuvimos a través de la suma de las dimensiones, se podría decir en este caso. Nos vamos. Lo copiamos el dato para comprobar si está bien o no. Ya. Ahí lo pegamos los datos también. ¿De qué grupo? Del grupo control, el general del post-test. Entonces también lo pegamos del grupo experimental. Los datos del general de la suma, ¿no? De las dimensiones, lo cual nos dio estos datos. También lo pegamos de esta manera. Ya, teniendo estos datos en decimales, no queremos. Ya, teniendo estos datos, nos vamos a lo que es analizar, ¿no? Estadísticos descriptivos, también a descriptivos. Ya, ¿qué nos faltó aquí? El nombre. Aquí cambiar el nombre, ¿no? Esto vendría a ser lo que es ¿cómo se cambió? Ya, aquí se abrieron otras barras. Ya, muy bien. Ahora sí, aquí, ¿qué vamos a cambiar? Estos son el grupo, el post. ¿De qué grupo era? Del grupo control, ¿verdad? Y este era el post del grupo experimental. Ya. Estos también son números, así que vendría a ser escala. Vendría a ser escala. Nos vamos a analizar a estadísticos descriptivos y también a descriptivos en lo que es. Escogemos lo que es el post del grupo control y el post, ya que queremos hallar las medias, ¿no? Aquí nos dan opciones, solamente queremos la media, vemos que está seleccionado, continuar, aceptar. ¿Qué nos dice? Nos da lo que es la media del post del grupo control y el post del grupo experimental. También lo pegamos, copiar como imagen. Ay, no, copiar como imagen. Una vez más. Vamos a comprobar después si nos ha salido o no. También lo podemos hacer la media de los grupos del pretest, de también tanto del grupo control o experimental, ¿no? Ya. Aquí nos dicen, pero, ¿qué nos pide?
que nos pide la media de qué? Del post-test. Por eso hemos realizado las medidas del post-test. Por eso aquí está el post-test del grupo control y el post-test del grupo experimental. De ambos hemos realizado lo que es la media, ¿no? Y rellenamos. La media del post-test del grupo control es 8,84. Podemos, empezamos con los datos que nos dan. Y de la media del grupo experimental es 15,02. Y como podemos observar, sí nos sale, ¿no? Vamos a comprobar con nuestro cuadro, con lo que hemos realizado en el Excel. Ya depende de nosotros arreglarlo, darle más forma. A ver, el del post-test, su media, estamos en el post-test, sí, del grupo control. ¿Cuánto es? 8,84. Y se repite, ¿verdad? Y para hacerlo ya seleccionamos 8,84. De la misma manera aquí, ¿no? Eso también es el post-test, pero del grupo experimental, la sumatoria general del post-test del grupo experimental. Ahí está. Cortamos las decimales, ¿no? Aquí vemos que nos sale en el grupo control, vemos que nos sale 8,84 y en el grupo experimental 15,02 en el post-test. Entonces verificamos. A ver. Nos vamos aquí. El post-test del grupo control 8,84. Y aquí tenemos la 8,84, ¿no? La media. Y también aquí en el grupo experimental 15,02. Entonces podemos decir que sí está bien. Y como vemos en la media, ¿ha incrementado o ha disminuido? Ha incrementado, ¿verdad? Entonces podemos decir, ya, aquí llevamos, ¿no? Como P es igual a 0, es menor que 0,5. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, las medias del pretest y posttest son diferentes. Y además, como la media del grupo experimental nos dice es menor, nos dice aquí. Entonces vamos a cambiar. En este caso es mayor, ¿no? El grupo experimental es mayor que el del grupo control, ¿verdad? Sí. Y ahí por lo tanto concluimos que el programa aplicado, concluimos que el programa mejorando mis habilidades blandas sí fue, porque ha incrementado. En caso de que no incremente el grupo experimental, más bien disminuye, es que no ha sido suficiente, ¿no? Y no ha mejorado las habilidades. Pero como en este caso sí ha mejorado, entonces dice que sí fue suficiente en la mejora de las habilidades blandas de los estudiantes. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta un próximo video.